Libercast presenta Autores con Raíces, Imaginación sin Límites. Bienvenido al podcast de Liberletras de Libertópolis. Acércate a las ideas y al pensamiento de los escritores contemporáneos más reconocidos, de la mano de interesantes entrevistas realizadas por los conductores de los programas de Libertópolis. Francisco Pérez de Antón esta mañana con nosotros, Cisma Sangriento. Este libro despierta no solo la curiosidad, sino también las ideas muy fuertes. ¿Cómo va el libro, un poco? Pues hasta donde yo sé muy bien, porque se agotó la primera edición rapidísimamente y están ya imprimiéndose en México la segunda. Así que eso evidencia que hay interés por el tema y que el lector guatemalteco le atrae muchísimo. Esta sería la segunda reimpresión. Sí, solo reimpresión, pero en la tercera, si es que hay una tercera, pues lo reeditaremos. Pero eso es para quitarle. Creo que va a haber décima y 14. Como vamos. Este libro está en el contexto de los, en teoría, 500 años de protestantismo, ¿verdad? Así es. Supongo que no en el contexto de la presunta celebración que quiere hacer el protestantismo, porque eso es una aberración, celebrar la muerte de 13 millones de personas. 13 millones de personas. Sí. Principiemos por esos 13 millones, pero le preguntaba esto por el contexto de 1519, Sí, ¿verdad? 17. Sí. 17, perdón. Y luego todo lo que sucedió después, vamos a entrar a esos temas. Fue peor que la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Fue una... Sí, fue un holocausto. Un holocausto. Tremendo. ¿Por qué no sabemos tanto de esos 13 millones? Porque no nos enseñan. Yo no recibí esa educación, probablemente las iglesias reformadas tampoco. No les interesa dar a conocer o divulgar una tragedia como esta que supuso el doble del holocausto judío, ¿verdad? El dato está extraído de una serie de fuentes, pero principalmente de un libro extraordinario que fue editado en español el año pasado, que se llama El Libro Negro de la Humanidad, donde aparecen los muertos en cada una de estos conflictos, de estas guerras y tal, y de donde extraje ese dato, ¿verdad?, de que la Revolución Protestante produjo más muertes que toda una serie de guerras como las napoleónicas, la Guerra Civil Española, la Revolución Mexicana, etcétera, ¿no? Todas sumadas apenas alcanzan los muertos durante la Revolución Protestante. Sí, y empiezo aquí, leo de página 76, el cisma del cristianismo, por tanto, va a tener su causa primera en la construcción de un templo que se pretende financiar siguiendo un método parecido al de una emisión de bonos de la deuda pública en nuestros días, si bien con algunas variantes, y que es oportuno citar. Las indulgencias son una emisión de deuda respaldada por un tesoro inefable. Yo me reí mucho al leer esto, pues por lo ingenuo, pero al mismo tiempo tengo que entender que es hace 500 años, ¿verdad? Y que la gente con cualquier cosa se asustaba. En el cual el campesino analfabeto y el burgués ignorante invertirán sus ahorros a fin de librarse del purgatorio y viajar directamente al cielo. Una inversión que promete dividendos, sobra decir, solo después de la muerte del inversionista. O sea, puro seguro de vida, ¿va? Funciona después que uno se muere. Seguro de vida eterna. Seguro de vida eterna. El arte es de las finanzas, es en hacer fortuna con dinero ajeno y obtener riqueza de lo inmaterial y lo impalpable ha sido por siglos la especialidad de la Iglesia de Roma. Me da risa porque usted lo pone como ejemplo los bonos subprime de la crisis que tuvimos en el 2008, ¿verdad? Así es. Se desploman poco después. En el momento que se revela Lutero y se revela a los príncipes protestantes, ya nadie quiere comprar las indulgencias, porque les han prometido a su vez la salvación sin necesidad de indulgencias. Y según Erasmo, las indulgencias eran en una adquisición, una compra obligatoria. Entonces eso les liberaba económicamente de esa carga. Y entonces se vienen abajo y se vienen como los bonos subprime del 2008, ¿verdad? Los bonos basura, básicamente. Los bonos basura. Son los alemanes, los príncipes alemanes, ¿cuántos eran? 7 los que... 7 electores. 7 electores. Del emperador. Que luego es Carlos V. Sí. Y Martín Lutero, que lleva a un nivel esto hasta establecer 95 tesis. Y la fecha de las tesis es la que se refiere ahora como la celebración del protestantismo, ¿verdad? Eso es del quinto centenario. Del quinto centenario. ¿Cuál era lo prominente de la tesis o tres grandes temas que usted discute ahí de las tesis? Bueno, el Papa no tiene autoridad para poner indulgencias, el Papa no tiene autoridad para sacar almas del purgatorio, y es más, le dice, si el Papa tuviese poder para sacar a las almas del purgatorio, ¿por qué no las saca todas de una vez y en vez de vendiéndolas al pormenor? Lo cual cuando uno lee el argumento es lógico.
Claro que sí. Y naturalmente que Lutero tenía mucha razón. Ese día. Y además él no se revela ese día. Él plantea 95 tesis en forma como aristotélica o escolástica. Correcto. ¿Verdad? Para debatirlas. Pero sí ya plantea un principio de rebeldía contra la autoridad del Papa. Y esta disyuntiva, ¿a quién hay que obedecer? ¿A un hombre o a un libro? O se obedece al Papa o a los evangelios. Este está ya planteado en las 95 tesis. El argumento, por lo que usted dice en el libro, no es original de Lutero. Hubo otros antes que él. Hubo antes que él, Wycliffe en Inglaterra, Hus en Bohemia, la actual Checoslovaquia, y antes que ellos, Guillermo de Ockham, que fue un filósofo, era franciscano, inglés, y que escribió un libro por el cual fue perseguido, pero que nunca le lograron echar mano, ¿verdad? Yo lo tengo. Se llama Del gobierno tiránico del Papa. ¿Verdad? Que la autoridad del Papa ya estaba... ¿Qué año es el gobierno tiránico del Papa? Debe ser de 1300 algo. No, hablando 200 años antes. Sí, pero no aparece el libro, esto es lo curioso, no aparece el libro hasta el siglo pasado, o fines del siglo XIX. No apareció el Aparecen las tesis de Asturias, que las tuve que ir a comprar a otro lado, sí, a Estados Unidos, porque aquí no aparecía la bendita. No aparecía. Hay libros que de repente se desaparecen, ¿verdad? Sí, pero este es un libro extraordinario. No es un libro, es un librito, que al leerlo, uno se da cuenta de que ahí están los principios de la rebelión. 1300 y algo así. Y, además había habido ejemplos de represión papal romana contra todos los que se habían rebelado. Por ejemplo, Savonarola, ¿verdad? Quien Alejandro VI lo ordena quemar vivo, etcétera. A Hus también lo queman vivo. En la Plaza Mayor, en la Plaza Central de Praga, hay un monumento extraordinario, muy bonito. Ellos no tenían respaldo político, como sí lo tenía de los príncipes alemanes, Lutero. Esa es la diferencia. ¿Qué era Lutero más, religioso o político? No sabría decirlo, creo que los historiadores no se han puesto de acuerdo, pero yo creo que si calculo un 50-50% estaría muy acertado, ¿no? ¿Un político usando la religión como medio o un religioso usando la política como medio? Yo diría que es un fraile usando la política y la religión, las dos cosas. Él era... El hecho de que se convierta en el mayor vendedor de libros de su época, porque ya existía la imprenta, permite que sus obras tengan una difusión enorme, y se le atribuye el título del primer autor de bestsellers de la historia por el número Pero yo creo que la sociedad ya está... Galaxia Gutenberg, ¿verdad? Claro. Él inicia la Galaxia Gutenberg. Él inicia la galaxia, así es. Es la primera estrella de esa galaxia. Y los libros se difunden por toda Europa. ¿Y qué es lo que hace Lutero? Lutero lo que hace es ratificar el estado de ánimo de la gente, fueran burgueses o fueran campesinos o fueran príncipes o lo que fuera, ¿no? Es decir, está declarando lo ilegítimo del papado, y eso pues les conviene a los príncipes alemanes, les conviene a otros que pagaban muchísimos impuestos. En realidad, en el fondo, yo creo que es una rebelión fiscal. La tercera gran pata de esta trinidad es la parte fiscal. Estos príncipes que no querían tributar a Roma. Así es. Y que estaban obligados a hacerlo. Estaban obligados a hacerlo. ¿Qué edad llega Carlos V? 16. 19 llega a ser el emperador de... En realidad, Lutero clava las tesis en el año 17 y Carlos V nace en el año 1500. De manera que él accede a la posición de emperador, al trono, en 1520. De manera que tiene 1519, 1520. Tiene odiado por el Papa. Odiado por el Papa lo rechaza, el Papa pero hubiera preferido a Francisco I de Francia, y más influencia, porque ellos son los Borbones, pero el poder de los Habsburgo era mucho mayor en todo Centro Europa. Por eso no quiere a los Habsburgo, porque eso limita su poder, a pesar de que es un cesaropapismo, es decir, quienes gobiernan Europa son políticamente el emperador y religiosamente el Vaticano, pero es un decir, porque en realidad lo que había habido siempre desde la Edad Media, o sea, muchos siglos atrás, era una pelea permanente entre el papado y el imperio, el emperador. Usted relata en el libro una parte que a mí me pareció muy interesante, esto cuando hay múltiples papados, está Aviñón, está Roma, se van hasta norte de Italia, y todos se desconocen a todos, ¿verdad? Sí, y todos se excomulgan a todos. Se excomulgan a todos. Con lo cual toda la cristiandad estaba excomulgada. Está anulada por sí misma. Por sí misma, etcétera, ¿no? Estos son 3 papas en un momento determinado. Y hay un cuarto que se refugia en España, en Peñíscola, era de español. Se le llama el Papa Luna. Hay una novela de Vicente Blasco Ibáñez muy interesante sobre este papa, que tampoco renuncia al papado, ¿verdad?
Es un periodo terrible. Pero hay una serie de temas ahí en el libro, entre ellos la característica del cristianismo no es la unidad. Es totalmente falso. Usted, Estuardo, mencionó una palabra hace un ratito que era el gran cisma. El gran cisma tiene lugar en el año 1054, cuando los otomanos toman Constantinopla. Ese es el gran cisma. Se divide la Iglesia ortodoxa, que ya es orgullo eso, ¿verdad? Somos los ortodoxos, nosotros somos los buenos. Los verdaderos, los originales, los primitivos. Claro, los de Roma son los heterodoxos. Antes de Lutero se producen alrededor de 30 o 40 cismas. Y a esos cismas se les llama herejes. Son las herejías que tienen lugar antes del gran cisma y después del gran cisma. A todos esos el profesor Piñero, que es un hombre muy especializado en el tema, dice, hay que llamar que el origen del cristianismo no es el cristianismo, son cristianismos en plural. Y que hay uno que acaba dominando a los otros, persiguiendo a los otros, ejecutando, matando, etcétera, hasta que desplaza completamente los otros cristianismos. Ese cristianismo es el que se declara ortodoxo y que puede con los demás por la sencilla razón de que le apoya el imperio romano, es Constantino. El ortodoxo es el que, vamos, para ponerlo de alguna manera, de Grecia hacia Rusia, Armenia, Siria, Jordania. Me voy a pensar en Max Weber después de leer esto Si me permite algo sobre Max Weber, que siempre es importantísimo eso. Él, como sabe, escribió este famoso libro, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Y él asegura que los países protestantes o de ética protestantes han tenido un desarrollo económico mejor que de los de ética católica, y ahí está la prueba. Por ejemplo, los países del sur de Europa son menos ricos que los del norte de Europa. América Latina, que es de cultura católica, tiene un ingreso per cápita o un desarrollo económico inferior al de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que Max Weber, por un tiempo debo admitir que estuve con la tesis de Weber. Yo también. Pero ahora ya no. Piensa en esto. En los países católicos, la Iglesia se quedó prendida del Estado. En cambio, en el norte sí hubo una separación. Exactamente. Entonces, los estados ya no tuvieron esa carga ni ese peso. Y ese es un punto de tesis. No digo que sea una tesis, es un punto de tesis que sería interesantísimo desarrollar. Es una revolución en toda regla. Cambia todo. Se producen toda clase de asesinatos, de crímenes, de persecuciones, de maniqueísmos. O estás conmigo o estás contra mí, ¿verdad? Y se desplaza sobre todo el poder que había permanecido en Europa durante un milenio o más. De manera que es una revolución en toda regla. Lo que pasa es que los prestes, los clérigos, los pastores, todos estos personajes tratan de suavizar la cosa y le dan ese nombre agradable de reforma, ¿verdad? Que supone, pues, cambios civilizados. ¿Qué es lo único, dice usted, que unos y otros, católicos y protestantes, se callan mutuamente, por lo menos? Sí, de lo poco que están de acuerdo es en callar esas cosas. Seguimos, Cisma Sangriento, el libro de Francisco Pérez de Antón. Zwinglio. Cuando uno lee ese capítulo de Zwinglio, después hay que cerrar el libro y salir a caminar o tomar café o lo... Tirarse en paracaídas por ahí de algún lado. Sí. Zwinglio es el clásico fanático. Es el típico fanático, igual que Calvino, igual que John Knox, etcétera. Es un hombre que se convierte en un perseguidor. Es el mismo caso de la Iglesia Católica, que de perseguida se convirtió en perseguidora. Él es lo mismo. Él es un hombre que el fanático lo que no sabe es que si puede hablar, pensar, creer en aquello que él considera que debe pensar, hablar o creer, es porque los demás somos tolerantes, porque toleramos que él haga. Pero ese tipo de personajes no toleran a los demás que piensen de otra manera. El personaje de esta naturaleza, como Zwinglio, lo que hace lo primero es el rechazo al otro, el rechazo a lo que piensa el otro. Después trata de justificarse. Y por último, desacredita, descalifica, agrede y recurre a la violencia para callar al otro. Y Zwinglio es de esa naturaleza. Es un hombre que no permitió el disenso dentro de su propio credo. Pero no se llevaba con Lutero. No se va con Lutero. Además se insultaron y al final, cuando muere, Lutero dice: qué bien hace Dios las cosas que se ha llevado este desgraciado. Sí. Pues eso y literalmente eso es lo que dice. Eso es lo que dice. Es lo que dice. Así es. Sí, la pregunta que pone a Zwinglio dentro de toda una narrativa dentro del libro es: si en el mundo no se mueve una hoja por la voluntad de Dios, o realmente las hojas no se movían por la voluntad de sus pastores. Claro. Y esa es la respuesta. Zwinglio era uno de los que estaba ahí. La política de Zwinglio era la política de la guillotina, era el terror civil. Y gente que cree que realmente lo está haciendo en nombre de Dios. Sí.
La gente es así. Porque eso de Dios es vida y Dios es bueno es algo que ha cambiado. Pero antes no se pensaba así, ¿verdad? Era el Dios de las batallas. Que sí, el cristianismo es un credo guerrero. Acuérdense que desde las cruzadas en adelante, ¿verdad? Siempre se ha ido a la guerra en nombre de Dios, ¿no? Incluso en nuestros días, el presidente Bush invadió Irak también en nombre del Altísimo, ¿verdad? Así que no, eso no ha cambiado. Era un cristiano guerrero. De hecho, murió en una batalla. Era suizo, ¿no? Sí, era suizo, sí. Era suizo, que de ahí viene Calvino también. Y Calvino, sí. Lo que pasa es que la Confederación Helvética ya se había independizado de Roma y entonces tuvieron más facilidad en Ginebra, en otras ciudades. Usted, el segundo punto que le había hecho era el tema de la reina Isabel. El tema de España, básicamente, sí, que en ese momento tiene el control del mundo. Es uno de los, como diría Geos, ¿verdad? Uno de los imperios del Atlántico. Sí. La situación de ella, complicada. Muy complicada porque ella es hija ilegítima y el Papa le niega la legitimidad de la corona por ser hija ilegítima de Enrique VIII. Es la mujer que llega al poder después de los dos primeros hijos de Enrique VIII. Uh-huh. Es más, el Papa emite un decreto por el cual declara que, o dice que los ingleses que se rebelen contra la reina de Inglaterra tendrán acceso directo al paraíso. Es casi una fatwa. Es casi decir lo que dicen hoy los terroristas, los yihadistas, etcétera, ¿no? Isabel es víctima de por lo menos de 8 atentados. Entre ellos uno o dos, me parece que 2 hechos por jesuitas, que son los ¡oh, sorpresa! Sí, efectivamente. Uno de ellos, el más famoso de todos, es detenido por Walsingham, que era el jefe de los servicios secretos de la reina, y es torturado y ejecutado, ¿no? Pero bueno, ese es el detalle. Lo importante a subrayar de todo esto es que todos eran cristianos. Todos habían heredado el mensaje de amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Y sin embargo, nada de eso prevalece. Lo que prevalece es en nombre de Dios hay que matar al otro, ¿verdad? Armados los unos a los otros contra vuestro prójimo. Sí. Digamos, hablando de Zwinglio... A las armas todos caídos hermanos. A las armas todos caídos hermanos. Es armados los unos a los otros, ¿verdad? Armados, sí. Aquí entra entonces en juego ya, en todo este contexto, los jesuitas. Sí, los jesuitas es un fruto de este conflicto. No sé si era necesario o no, pero Ignacio de Loyola, que es el fundador de la compañía, tiene los mismos problemas espirituales o muy parecidos. Hay una especie de paralelismo en el libro entre él y Lutero. Los dos tenían graves dudas sobre el Dios bueno, que se suponía que era el Dios cristiano. Pasan por una crisis espiritual muy grave. Como se señala en el libro, Lutero tenía problemas con el demonio, tenía problemas con Dios. Al final, ambos tienen una experiencia religiosa muy profunda, muy importante. Lutero decide hacer lo que hizo y Ignacio de Loyola hacer también lo que hizo. Él se ofrece con otros amigos que viajan a Roma al Papa, que son sacerdotes, y se ofrecen para hacer lo que el Papa disponga. Y de repente el Papa se encuentra con un ejército, porque hay que llamarlo así. Es un ejército. Es un ejército. Hoy es un ejército. Uh-huh. Es la mitad del ejército que era en el 62, cuando el Vaticano II había 36.000 jesuitas. Hoy son menos de 18.000 y no crece, sino que decrece. En la Compañía de Jesús no puede reponer a los miembros que fallecen, ¿verdad? Porque no tiene suficientes seminaristas para eso, ¿no? Y la Compañía de Jesús entonces se convierte, compañía es, como ustedes saben, en la nomenclatura militar, es un cuerpo de 100 hombres. Pero no es una compañía de 100 hombres, se va a convertir en una legión, por eso le puse el nombre de legión en el libro. Y son varias legiones de jesuitas. Especialmente hay un superior, un general, porque además recibe el nombre de general, los generales de la orden, que se llama Aquaviva, que es el que organiza la Compañía de Jesús y la deja, no sé, me parece que un 28 o 30.000 miembros ya a fines del siglo XVI, principios del siglo XVII. Bueno, esta es la fuerza del choque. Toda revolución, como usted decía antes, tiene una contrarrevolución. La más cercana que tenemos es la de Nicaragua, los contras. Bueno, los jesuitas son los contras de la revolución protestante. Y se van a convertir en el cuerpo
grupo de inteligencia militar, de espionaje. No ha cambiado entonces. Estos no han cambiado, los jesuitas no han cambiado. Otro punto de tesis que sería interesante. El punto de tesis es esta. ¿Qué paralelismo, qué semejanza hay entre la participación de los jesuitas en la Revolución Protestante y la participación en Centro Europa y la participación de los jesuitas en la Revolución de Centroamérica de los años? Usted avanza ideas en el gato en la sacristía. Sobre todo Juan 23, entran todos estos papas modernos, Vaticano II, Teología de la Liberación, que es condenada después, Juan Pablo II condena la Teología de la Liberación al final. Es Benedicto XVI. Perdón, sí, es Benedicto XVI el que hace todo eso. Pero aquí hay un provincial, me parece que estaba radicado en Panamá, que se llama el Padre Jerez, del cual hay textos que yo no me estoy inventando nada, estoy poniendo testimonios encima de la mesa, ¿verdad? De que la única solución de Centroamérica era la revolución marxista. No son los creadores de la teología de la liberación. La teología de la liberación nace en la posguerra europea debido a que fundamentalmente muchos sacerdotes y muchos religiosos se preguntan ¿dónde estaba Dios cuando permitió la muerte de 6 millones de judíos y de 40 o 50 millones de personas? Uh-huh. Y entonces estos hombres tienen una crisis espiritual también muy, muy profunda y empiezan a desarrollar otras salidas. Pero los teólogos del siglo XX y los posteriores no tienen ya la imaginación que tenían antes, porque se enfrentan a la ciencia, se enfrentan a la historia, se enfrentan a otras disciplinas que no pueden ellos rebatir. Y toman la filosofía marxista y la incorporan al pensamiento cristiano. Eso es lo que hacen. Usted dice que al protestantismo se le agregó que fue la apertura, la ciencia, toda la cosa. Digamos, en el tiempo de Lutero no creían ni que fuéramos humanos, sino que éramos como un caballo o no sé qué. Era lo que decía que éramos, ¿verdad? Que Dios era el que montaba y el caballo solo obedecía y éramos animales, básicamente. Eran animales a la obediencia de alguna deidad. Estiércol de vacuno. Estiércol de vacuno. O sea, no teníamos ninguna dignidad y todo esto. Pero no sé si usted se refiere al caso de Max Weber, que decía que los países protestantes tienen un desarrollo económico mayor que los países católicos y que eso se debió pues al espíritu de Lutero y a la Revolución Protestante. Nada de eso es verdad. La argumentación es totalmente falaz. Fueron los civiles y los laicos los que firmaron la paz, porque ellos querían seguir peleando y querían seguir guerreando. Y hay un papa que es Inocencio X, que cuando finalmente firman la paz, los dos grupos religiosos, respaldados cada uno por una dinastía europea, los Habsburgo y los Borbones, reniega de esa paz, la maldice y la condena. Uh-huh. Y eso está en documentos del Vaticano, no es algo que yo me esté ahora inventando sobre el particular, ¿no? Y siguen renegando. Hace muy poco un cardenal Koch, que es el encargado de las relaciones institucionales y de la paz entre cristianos. Los ecuménicos. Sí. Él dice, el ecumenismo es un movimiento, pero este hombre es el encargado de la Santa Sede para hacer esto. En vez de celebraciones, estas son declaraciones casi textuales. Las iglesias reformadas, a las cuales, no dice iglesias reformadas, porque no las reconocen como iglesias. Y en contraprestación, desde luego, hay grupos evangélicos que consideran a la Iglesia Católica una secta. En vez de celebraciones tenían que pedir perdón, dice este cardenal Koch, bueno, pedir perdón y arrepentirse por el mal que hicieron. Y a su vez, por ejemplo, una obispa jefe o cabeza de la Iglesia luterana que estuvo aquí en Guatemala promoviendo la celebración del 5º centenario de la matanza, porque esto hay que celebrar las matanzas humanas, como usted sabe hay que celebrarlas y hay que celebrarlas por todo lo alto y en todo el mundo. Dice que ellos no tienen de nada que arrepentirse, que la Iglesia necesitaba una reforma y que por lo tanto ellos no cometieron ningún pecado. De manera que todo eso viene del siglo XVI y siguen exactamente igual que entonces. Usted sí hace bien la formación en el libro de Holanda, Bélgica, Alemania, digamos los Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega, etc. Esos son luteranos. Sí. La mayoría son luteranos. Después están ortodoxos, la iglesia anglicana, que es la inglesa, escocesa y demás. Ahí la escocesa es presbiteriana, es decir, es calvinista. Como un enclave católico, por ejemplo, ya por Irlanda, ¿verdad? El enclave católico de Irlanda, que es otra cosa. Y luego los mediterráneos, Portugal, España, Francia, Italia. Italia, sí. Y luego Grecia, que es más ortodoxa. Hasta Rusia, etcétera, sí. Es un cristianismo dividido, disperso e irreconciliable.
Cuando uno piensa que el protestantismo tiene más de 32.000 denominaciones, 32.000 denominaciones, es el último conteo, y siguen contando porque todavía no han dejado de dividirse. Cuando uno piensa en la fuerza que tiene el presbiterianismo por su lado, el calvinismo no puede soportar a Roma. Pero ahí la Iglesia Católica Romana, en este caso, no me refiero a ortodoxa, sino romana, ha sido, por lo menos a fuerza o a lo que sea, ha presentado más unidad en el tiempo y en el espacio. Por lo menos de 1500 hasta hoy. Sí. Porque tiene un centro. En el protestantismo, una de las características es que no hay centro. Aparte de que no hay centro, es que en la Iglesia Católica se prohíbe cualquier otra interpretación teológica de los misterios de la fe o de la doctrina social de la Iglesia, etcétera, que no venga de Roma. Eso es imposible. Se lo dice una persona que puede dar testimonio. Es decir, cuando un católico, quiere interpretar cualquier asunto de orden social y llevarle la contraria al Vaticano, que se prepare, como me sucedió a mí en la revista Crónica, cuando el Opus Dei decidió hacer un ataque frontal, ¿verdad?, contra la posición de la Iglesia respecto a la salud reproductiva. Que se prepare. Y eso es una doctrina social, no es un misterio. Y apoyados por el gobierno de turno. Versus el avance de la ciencia, versus el conocimiento. Bueno, no estábamos en época de internet todavía, recuerda, pero... La razón. Versus la razón, pero la razón no depende de la internet. La razón es la razón con o sin internet. Todavía ante esa evidencia, hay hoy todavía alas cristianas que todavía se lo creen, protestantes o católicas, ortodoxas o lo que sea, muy fanáticas. Sí. El otro día leía unas declaraciones de Salman Rushdie, el autor de los versos satánicos, correcto, sobre el cual se lanzó una orden de persecución y de muerte contra él en tiempos del Ayatollah Khomeini. Hay dos interpretaciones del mundo, de la vida y de la historia. Una es la interpretación religiosa y otra es la interpretación secular o laica. Y la primera hay que cuestionarla siempre. La interpretación religiosa del mundo, de la vida y de la historia hay que cuestionarla siempre. ¿Por qué? Porque es peligrosa, decía Salman Rushdie. Porque eso es lo que nos ha traído en la inmensa mayoría de los casos, no, por lo menos el 90-95%, las guerras, las persecuciones, los derramamientos de sangre, etc. Pero esto es una batalla a largo plazo, decía también Salman Rushdie. Esto no se puede resolver de la noche a la mañana. Pero estamos viendo que hay países, continentes en lo que esto está sucediendo. Europa, y esa es la conclusión del libro, está teniendo lugar el último cisma cristiano. Es decir, la sociedad se está apartando de esa interpretación religiosa del mundo. De cualquier línea, protestante, ortodoxa, católica, así es. Anglicana, cualquiera, sí, evangélica, lo que sea. Nos estamos apartando de eso para entrar entonces en un mundo en el cual, pues, consideremos otra explicación. Pues sí, estos humanistas que fueron agredidos, o por lo menos un mensaje agredido el otro día, son una muestra de ello. Ellos no proponen otra cosa más que el hombre, el ser humano, es capaz de resolver los problemas por sí mismo. Pero no es nada nuevo. El humanismo no es nada nuevo. No. Es tan viejo como nuestra cultura, ¿verdad? Viene desde Sócrates, conócete a ti mismo, etc. Es enterrado en la Edad Media por la Iglesia cristiana. Empieza a resucitar con el Renacimiento, y así ha venido donde se le ha permitido. Hoy día forma parte de la cultura occidental, pero es una forma de ser, es una forma de pensar. En el caso del libro, lo que prevalece ahí es que, usted seguramente lo habrá visto, por ahí revuelan el pensamiento de Erasmo de Rotterdam. Correcto. Que era el auténtico humanista, la cumbre del humanismo de su tiempo, el que quiso impedir la guerra, pero que no pudo. De hecho, él se pelea con Lutero por la sencilla razón de que Lutero dice que la razón es la mayor enemiga de la fe, ¿verdad? Porque él detestaba a Aristóteles y, por supuesto, la mezcla de razón y fe que había hecho Santo Tomás de Aquino, ¿no? Él trata por todos los medios de reformar. Él es el creador de la reforma. Y ahí sí cabe bien la palabra reforma. Él quiere que el cristianismo sea de otra manera, que no sea supersticioso, que no esté sometido al imperio de los clérigos, ni del papado, ni nada de esto, ¿no? Y él murió siendo católico, es lo más paradójico en el caso de... Esa era una de las preguntas que uno encuentra. Que en cierto momento he hablado con dos colegas y amigos humanistas que me dicen, la gente puede seguir creyendo lo que quiera creer, pero eso que no te inhiba la razón. Por supuesto que sí.
Y además tienen más razón que un santo, como decía. Qué bueno. Estamos entrando en Guatemala, don Paco, y yo esperaría, y ojalá así fuese, en una etapa en la cual estamos allá a lo lejos diciendo, tal vez hay algo en la razón, tal vez la razón nos puede evitar tanta muerte. El humanismo, lo que fundamentalmente creo que piensa el humanismo contemporáneo, que pasa por, no digo no solamente la cultura clásica grecolatina, ¿verdad?, sino que pasa por, sobre todo yo creo que el espíritu de la ilustración del siglo XVIII, ¿no? Es que los hombres, por lo que somos, por la capacidad que podamos tener en usar la razón, el conocimiento y la ciencia, somos capaces de resolver nuestros problemas y no necesitamos que venga alguien de fuera o del más allá a resolverlos. Esa es esa limitación que tenemos. Pero eso conlleva el reconocimiento de responsabilidad individual. Claro, por supuesto que sí. Pero es injusto pedir un milagro para uno, porque el milagro es el fenómeno más injusto de todos. Porque ¿por qué ayudar a una persona que tiene cáncer porque reza más que otro que también tiene cáncer y reza un poco menos o algo por el estilo, ¿no? El milagro, esto siempre es injusto y va contra las leyes naturales. El humanismo busca precisamente en las leyes naturales la solución de los problemas, en la razón, en la ciencia, en el conocimiento. Y es secular el alegato de este libro, porque yo no soy un teólogo, soy una persona que me gusta la teología, soy una persona que me gusta mucho el tema religioso, pero yo lo veo desde el punto de vista de una persona que no piensa en términos teológicos. ¿Por qué? Bueno, la teología se basa en el estudio de fenómenos no comprobables. La ciencia se basa en el uso de recursos o de verdades que son realmente comprobables. Bueno, yo me inclino más por la segunda parte que por la primera. Es más, yo creo que la teología es pura fantasía de estas personas. Uno lee los procesos teológicos que ha habido de siglos atrás y ven cómo las escuelas teológicas se han ido quedando atrás y atrás y atrás, luego no son la verdad. De verdad que qué garantía tengo yo de que la teología de hoy vaya a ser genuina y la verdadera, porque resulta que la mezclan con Carlos Marx o con lo que sea, y antes era Santo Tomás de Aquino el que lo había mezclado con Aristóteles. No tengo ninguna garantía de eso porque nada de eso es comprobable. La ciencia sí, la ciencia es comprobable. El uso de la razón, etcétera. La Iglesia Católica ha sido siempre más astuta que el protestantismo. Por ejemplo, ellos tienen un concepto que es el humanismo cristiano. Cuando ya no pudieron combatir el humanismo, lo humanizan y dicen que el cristianismo es humano. El marxismo el concepto de la persona humana. Pues otra tesis. el caso del marxismo. Ajá. Bueno, yo no sé, debo tener 2 o 3 textos en mi biblioteca donde se habla de el marxismo es un humanismo. Y así sucesivamente. Ya cuando ese concepto logra penetrar en la sociedad, ellos lo hacen suyo. Pero los protestantes no. Sobre todo algunas denominaciones religiosas. Para ellos no hay mayor enemigo que el humanismo secular. Porque le quita precisamente la externalidad del ser mayor de Dios Jehová. Y el poder de la razón. Acuérdate que si Lutero dice que la razón es la mayor enemiga de la fe, la razón no puede entrar ahí. El humanismo es razón, la secularidad es razón, es ciencia. Pero usted dice la Iglesia Católica ha sido más astuta que la protestante. Pero los protestantes no se han quedado atrás. Digamos, cómo han puesto intermediarios, que precisamente era la lucha de Lutero, ¿verdad? No hay un intermediario entre Dios y el hombre. Solo una fe, solo un Cristo, solo... todos. Pero todos los intermediarios están ahí. Ahora son megapastores, supermillonarios, que hay que pagarles una indulgencia para entonces tener satisfecha mi alma, que al final es la razón de escribir este libro. Sí, al final. O sea, 500 años después seguimos con la misma cosa. Y tienen más pastores que la Iglesia Católica. Correcto. Sí. Pues la Iglesia Católica... Y ahí sí un montón de gente que quiere ser pastores. Claro, es un negocio, un buen negocio. Es un buen negocio. Gracias, don Paco. Libercast presentó Autores con Raíces, Imaginación sin Límites. Una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.